La función if nos permite evaluar una condición y usando la notación else if nos permite evaluar muchas condiciones de forma ordenada. Veamos cómo hacerlo. Se puede dar el caso que necesitemos evaluar varias condiciones a la vez. Los bloques if se pueden entonces anidar usando la expresión else if y usando la siguiente sintaxis. Comenzamos escribiendo un if con su condición. Colocamos llaves para las instrucciones que se ejecutan cuando se cumple la condición. A continuación agregamos el else, pero también agregamos una condición adicional con otro if. Entonces, si se cumple la condición 1, hacemos esto. Si no, preguntamos si se cumple la condición 2. Si se cumple la condición 2, ejecutamos las instrucciones entre llaves. Y tenemos la oportunidad de anidar tantos else if como necesitemos. Aquí tengo en la sintaxis solo 3, pero podemos agregar cualquier cantidad. Y de esta manera podemos evaluar cualquier cantidad de condiciones con una estructura de código ordenada. Ok, partimos del ejemplo del video anterior. Veamos lo siguiente. Tenemos una temperatura que es igual, en este caso, a 25 y una condición que nos pregunta si es mayor a 27. Vamos a preguntar ahora si la temperatura es muy baja. Para ello, vamos a valernos de modificar aquí el if y agregamos entonces la condición que requerimos. Vamos a preguntar si la temperatura es menor a 25. Entonces nos valemos de las mismas llaves que ya estaban. Si la temperatura es menor a 25, colocaremos otro mensaje. Y ahora, si la temperatura es mayor a 27, me mostrará este mensaje. Si no se cumple esta condición, preguntará por la siguiente, si es menor a 25. Si es menor a 25, nos mostrará entonces este mensaje. Vamos a colocarla en 24 para probar. Correctamente nos muestra la temperatura es inferior a 25. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de condicionales y es con lo siguiente. Una vez que se cumple la primera condición, ya no evalúa las siguientes condiciones, porque es una sola estructura. Por ejemplo, si yo quisiera colocar aquí mayor a 30, aquí vamos a modificar, es mayor a 30, solo entrará en este if, colocamos acá si la temperatura es mayor a 30. Nunca entrará en este if. ¿Por qué? Porque esta condición está dentro de esta condición. Por ejemplo, vamos a colocar aquí 35 de temperatura. Subimos el programa. Y me va a mostrar siempre la temperatura es mayor a 27 grados. ¿Por qué? Primero, evalúas la condición principal en el if. Y la condición principal, o la primera condición es esta. La temperatura es mayor a 27, sí que lo es. Entonces, ejecuto las instrucciones y me salgo de esta estructura. Ya no tengo por qué evaluar otra condición, sino que al cumplirse la condición principal no tengo que estar evaluando otras alternativas. Esto solo se evalúa si no se cumple la condición principal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de estructuras. Si yo quisiera que se imprimiera el mensaje de la temperatura es mayor a 27 y el mensaje de la temperatura es mayor a 30, tendría que colocarlo en dos if separados. Vamos a hacerlo. Solo tengo que quitar esto de aquí. Paso esto a la siguiente línea. Entonces, ya tengo dos preguntas totalmente independientes. Si la temperatura es mayor a 27, imprimo este mensaje. Y si la temperatura es mayor a 30, entonces imprimo este otro. Si coloco 35 en este instante, verás que se nos van a imprimir los dos mensajes, porque tenemos dos preguntas y las dos tienen su condición como cierta. Ahora, si la colocamos a, por ejemplo, 29,
a 29, se nos imprimirá en la consola el primer mensaje. Es mayor a 27, pero esta condición entonces no se cumple. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las estructuras if, else, if, porque al cumplirse la primera condición nos sigue evaluando las subsiguientes. Y como podrás imaginar, tenemos la opción en este tipo de estructuras de colocar un else al final. Veamos la sintaxis. Cuando tenemos una estructura if, else, if, tenemos la opción de colocar al final un else. Es decir, evalúo si se cumple la condición 1. Si no, pregunto por la condición no. Si aún no, pregunto por la condición 3. Y si no se cumple ninguna de todas las condiciones que tengo arriba, entonces ejecuto unas instrucciones. Esto es opcional. Lo puedes colocar o no lo puedes colocar. Esto nos da más versatilidad a la hora de programar. Veamos un ejemplo. Si partimos del ejemplo anterior, entonces podemos ver que podemos agregar acá al final, justo después de la última llave, la condición else. Abro y cierro llaves y puedo colocar un mensaje para cuando se dé el caso de que no se cumplen ninguna de las dos condiciones. Y aquí puedo colocar la temperatura está entre 25 y 30 grados. Y vamos a modificar aquí los valores de temperatura. Ok, aquí vamos a preguntar si es mayor a 30 y aquí si es menor a 25. Entonces, dependiendo del valor de temperatura, nos va a dar un mensaje. Si la temperatura es mayor a 30, colocamos la temperatura es mayor a 30 grados. Si no se da este caso, entonces preguntaremos si la temperatura es menor a 25. Aquí colocamos menor a 25. Y si la temperatura no es menor a 25, ni mayor a 30, quiere decir que está entre 25 y 30 grados. Realizamos algunas pruebas para verificar nuestro programa, a ver si está correcto. Vamos a probar con 31, el primer valor. Está bien, la temperatura es mayor a 30. Probemos con 24. La temperatura es menor a 25, está correcto. Y si colocamos algún valor entre 25 y 30, nos debe dar el mensaje que se imprime con el else, que sería, vamos a probar con un 26, que sería cualquier valor entre 25 y 30, incluyendo 25 y 30. Podríamos probar con un valor límite, con 30, y vemos que nuestro programa realiza lo que le hemos solicitado. Entonces, en este video hemos aprendido cómo utilizar una de las instrucciones más importantes en programación, las estructuras if, else. Seguiremos aprendiendo en los siguientes videos. Nos vemos en la siguiente lección.